Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Estamos encantados de ver que tenemos a muchísimas personas atendiendo este webinar. Mi nombre es Javier García, socio de Invictus. Un saludo muy especial a gente que hemos visto que se ha conectado de Chile, de Colombia, de Argentina, de México. Ya nos disculparéis el madrugón. Y quiero empezar saludando a nuestros dos invitados. Paloma, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, muy bien, un placer estar aquí. Y Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, muy buenas. Muy bien, todo muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y deseando empezar esta charla. Fantástico. Pues vamos a compartir una hora de webinar. Lo vamos a hacer, como muchos sabéis, nosotros nos dedicamos a desarrollo del talento en las organizaciones y solemos trabajar in company en las empresas, trabajando temas que nos solicitáis relacionados con habilidades blandas, con diferentes metodologías y siempre muy adaptado a vuestras necesidades. Pero hemos visto que había un tema que está ahora muy en boga y que nos estáis pidiendo y que genera mucho interés, dadas las circunstancias, y que tiene que ver con el liderazgo en la adversidad y también con cómo gestionar a lo largo de una carrera profesional los momentos de éxito y los momentos de fracaso. Los momentos de éxito entendido como esos momentos en los que las cosas van como queremos, el viento sopla a favor, sentimos que cumplimos nuestras metas, y los momentos de fracaso, pues lo contrario, cuando nada sale como uno espera, cuando te llegan esas malas noticias, cuando parece que no llegas o que no alcanzas lo que quieres conseguir, y al final todos, absolutamente todos en nuestra carrera profesional enfrentamos momentos de éxito y momentos de fracaso y adversidad. Lo vamos a hacer con este formato. Sabéis que nuestras formaciones siempre incorporan una parte experiencial de aprender haciendo, una parte emocional, tratando de tocar la fibra sensible, y una parte de reflexión, invitando al debate, a la escucha. Hoy, en este formato, la parte experiencial la vamos a hacer a través de la vida de otro, que es la vida de Fernando, que también es algo que nos gusta hacer mucho, como bien sabéis, trabajar con deportistas de élite. Vamos a conocer los distintos momentos de su carrera, una carrera que en general podemos calificar de exitosa, porque Fernando soñaba con ser futbolista y lo fue, y luego, pues como sabéis, empezó en el Albacete, llegó al Zaragoza, lo fichó el Real Madrid, jugó también en el Mónaco, el Liverpool, el Valencia y el Olympique de Marsella. Con la selección española, 2 mundiales, fuisteis caísteis en cuartos, Fernando. Sí, sí. Luego nos cuentas, porque luego contamos. Casi sois los que lo conseguís, ¿no? Y bueno, creo que eres de los pocos que pueden tener, bueno, tuvisteis muchos títulos, pero de los pocos que pueden decir que tiene tres Copas de Europa o Champions League, que eso pues está reservado a muy poquitos. Sí. Y luego, pues además, muy interesante toda la reinvención profesional cuando acaba la carrera deportiva. Y la parte reflexiva la vamos a hacer de la mano de Paloma García Navas, pues psicóloga, experta en liderazgo, en comunicación, entrenadora de directivos y una colaboradora súper habitual de la familia Invictus. Así que bienvenidos a los dos de nuevo. Un placer. Vamos a empezar. Tenéis un chat donde podéis escribir preguntas, y en la parte final trataremos de responder a todas las que podamos. Vamos a empezar por el principio, Fernando. Un chico de Extremadura que con 5 años, si no me equivoco, se muda su familia a Toledo, a Sonseca, y ahí empieza tus primeros recuerdos, ¿no? ¿Cómo llega el fútbol a tu vida? Pues
por casualidad. Llega por casualidad, pero también porque era lo que me apasionaba, lo que me gustaba. Es cierto que cuando uno está en una familia que no tiene antecedentes futbolísticos, pues a lo mejor es más difícil. Y yo vengo de una familia donde mi padre era guardia civil y ese mundo lo tenía muy explorado. Desde pequeñito pues he vivido en un cuartel de la Guardia Civil, me gustaba mucho también, me apasiona la Guardia Civil. De hecho, mi hermano es guardia civil, mi padre ha sido guardia civil y mi tío también es guardia civil. O sea que mi mundo era un poco ese, ¿no? Lo que pasa es que a mí me apasionaba el fútbol. Yo no era un estudiante superdotado, no era mal estudiante, pero a mí me apasionaba los momentos en los que salía al recreo, en los que terminaba el cole y me iba a jugar con los amigos. Entonces fue de una manera un poco casual y porque era mi hobby en aquel momento. Con 7, 8 años ya empezaba a ser mi hobby. Jamás imaginé en aquel entonces que podría convertirse en mi trabajo y en el trabajo que desarrollaría durante muchísimo tiempo, y después de eso pues dedicado también y enfocado al mundo del fútbol. Y de lo que viviste en aquella infancia en un cuartel de la Guardia Civil, que no sé yo cómo es la vida en un cuartel de la casa cuartel de la Guardia Civil en un pueblo de Toledo, ¿hay alguna cosa de valores que aprendieras con tu familia a los que luego has tenido que recurrir a lo largo de tu vida? Sí, porque yo siempre asocio el tema de la Guardia Civil mucho a mi mundo, al fútbol, porque en ese cuartel de la Guardia Civil, de un pueblo muy pequeñito, había 7 familias y al final ese trabajo de mi padre, yo absorbía un poco todo lo que veía en mi padre. Para mí, mi ídolo en ese momento era mi padre, y veía que en todas las familias de guardias civiles lo que hacían era eso, era trabajar en equipo, cosa que después me sirvió para mi profesión. Vi que había una disciplina, vi que había un sacrificio también. Yo le he visto a mi padre levantarse muy pronto y a veces llegar muy tarde a casa. Entonces, yo creo que todas esas experiencias, a pesar de que no van dentro del mundo que después me tocó vivir a mí, pero sí que me enseñaron muchas cosas, ¿no? Esa disciplina que mi padre me imponía desde pequeño, tanto a mí como a mis hermanos, pues me sirvió también para, por ejemplo, yo recuerdo una cosa que no se me va a olvidar de mi padre, que siempre me decía que la puntualidad habla mucho de las personas, ¿no? Entonces, ya con 16, 17 años, cuando empecé de una forma un poquito más profesional en el fútbol, recordaba esas palabras en mi mente y no podía llegar tarde a un entrenamiento. De hecho, había veces que llegaba media hora antes, pensando en mi padre, ¿no? Que se podría enfadar, o cómo se enfadaba cuando podía llegar tarde a cualquier sitio, ¿no? O sea que sí, hay muchas anécdotas, muchas experiencias, mucho aprendizaje en todo ese proceso, desde los 5 años hasta los 15 que me fui a vivir fuera. Esos 10 años de infancia, pues tengo muchas cosas que probablemente ese ámbito de la Guardia Civil pues me enseñaron a después llevarlo un poco a lo que era mi carrera futbolística. Paloma, las empresas tratan de comunicar los valores, lo ponen ahí en los vinilos, hacen sesiones para identificar valores, pero no siempre las personas en nuestro comportamiento actuamos de acuerdo a nuestros valores. ¿Es fácil o es difícil o cómo se hace el conectar nuestro comportamiento luego, como nos ha estado diciendo Fernando, con los valores que tenemos realmente arraigados y que la mayor parte se crean en esos años, ¿no?, que estaba diciendo Fernando? Bueno, está claro, Javier, que si no se hace o no se ve todo lo que nos gustaría que lo viésemos, es porque no resulta sencillo. Efectivamente, una cultura y unos valores no se transmiten o no se interiorizan por muchos vinilos o muchos mensajes que tengamos en nuestros canales de comunicación. La clave está en las palabras y en los hechos de todas
todas las personas que dentro de la organización son referentes, como por ejemplo los líderes y muchas personas que hoy están aquí con nosotros compartiendo este espacio. Pues escuchando a Fernando, es evidente que para él su padre siempre va a ser un referente, y esos anclajes importantes que él ha interiorizado, como la disciplina, la humildad, el rigor, el trabajo en equipo, todas esas cosas que luego te ayudan a atender a la excelencia, a saber sobrellevar situaciones adversas, como vamos a ir viendo en el día de hoy. Todas esas cosas tienen una inspiración y tienen un referente, en su caso, su padre, en aquellos años, en aquel tiempo compartido en la infancia, y que todavía hoy con nosotros lo está compartiendo, ¿no? Entonces, esas palabras y esos hechos de su padre, eso es lo que verdaderamente nos ayuda a aprender valores y a crear cultura. Muy bien. Fenomenal. Y bueno, pues estás allí jugando y no se te debía dar mal, ¿no, Fernando? Porque te dicen que si te vas a Albacete, pero siendo casi un niño, ¿no? ¿Qué es esto de irse dejando la familia? Uf. Sí, la verdad es que fue un momento duro. Yo creo que fue un momento más duro para mi familia que para mí, ¿no? Porque yo puedo decir que era un poco que me gustaba probar cosas nuevas, y para mí esto era algo fuera de lo normal, ¿no? Yo me crié, como bien sabéis, en este pueblo, en Sonseca. Claro, todo el mundo me decía que sí, que tenía un talento especial para jugar al fútbol, pero yo siempre tenía en mente que, claro, que tendría ese talento especial para jugar al fútbol en un pueblo, no en otro equipo más grande. Entonces, cuando me llegó la oportunidad con 15 años, pues yo no me lo pensé. Ahora con el tiempo sé que mis padres sí que se lo pensaron. Yo tengo ahora en la actualidad 4 hijos y entiendo perfectamente que la decisión de dejar marchar a tu hijo a 400 kilómetros de su casa no es nada fácil, ¿no? Son 15 años. Yo tengo un hijo de 21 ahora y me parece que es un crío todavía, pues imagínate con 15, ¿no? O sea que la decisión seguramente fue más difícil para mis padres que para mí. Evidentemente yo era lo que quería, pero lo que quería como experiencia, no como pensar que mi vida iba ya a ir por ese camino, ¿no? Yo tenía muy claro o me habían inculcado que mi vida tenía que ir ligada a mis estudios, y esto tenía que ser una parte de aprendizaje, de hobby, de un poco de liberar esa tensión también de la vida cotidiana a través del deporte. En mi casa siempre se nos enseñó a que habría que hacer algo de deporte, es lo que yo también intento inculcarle a mis hijos, y pensaba que iba a ser una válvula de escape. Jamás pensé que iba a convertirse después en lo que se convirtió en mi vida, pero sí que fue complicado. Fue complicado para mi familia, y ahora agradezco infinitamente que mis padres tomasen la decisión de decir sí, que se vaya, que pruebe, que viva la experiencia. Si sale mal, su casa siempre está aquí, y si sale bien, pues bueno, en el futuro tendrá que agradecérnoslo, porque fue una decisión de mis padres. Yo era menor de edad y no podía tomar esa decisión por mí solo. Y Paloma, al hilo de lo que nos está contando Fernando, y enlazándolo con uno de los puntos claves de hoy, ¿no? Que es el liderazgo en los distintos momentos, quizá uno de los errores que tendemos a cometer liderando hijos o liderando equipos es la sobreprotección, ¿no? Hay que tomar riesgo y dejarles que la gente siga su camino. Es la única manera de crecer, ¿no? Si les sobreprotegemos, no les dejamos crecer, ¿no? Sí, así es. Este es un error que cometemos en muchos ámbitos de nuestra vida, también porque por cultura estamos muy entrenados para el control, y nos gusta controlarlo todo. Y hay dos problemas. Primero, que es imposible controlarlo todo,
Y segundo, ay, Fernando, que se te ha colado el perrillo por ahí, ¿eh? Está por aquí dando vueltas. Oye, pues que nos acompañe, ¿eh? Que no nos importa. Estamos acostumbrados a que nos acompañen mascotas, hijos, o sea, Sí, ¿no? seguro que no nos importa. Pues como comentábamos, efectivamente, ese querer controlarlo todo produce mucha frustración, primero porque es imposible y segundo porque el excesivo control lo que hace es inhibir o limitar la necesaria generación de confianza que como líderes o como padres tenemos con nuestros equipos y con nuestros hijos. Ahí hay que tener esa generosidad y también ese coraje y esa valentía a veces de gestionar el vértigo que produce, de dejar volar, dejar hacer. En los entornos empresariales esto se pone mucho en manifiesto con el tema de la delegación. Nos cuesta mucho delegar de verdad, depositar en alguien una verdadera confianza para que haga algo que probablemente hay ciertas posibilidades de que lo haga mal y tú vas a ser el responsable, ¿no? Entonces eso siempre te lleva a querer establecer un control que impide que el otro vuele o desarrolle su potencial al máximo. Muy bien, fenomenal. Y claro, vas ahí a las categorías inferiores del Albacete y llega el momento de la verdad. Esto se convierte en algo serio porque surge la oportunidad de debutar con el primer equipo en primera división, porque el Albacete estaba en primera división. Sí, lo cierto es que yo he tenido mucha suerte en mi vida, también tengo que decirlo. El proceso lógico de un deportista no es tan rápido como el mío. A mí me llegó todo muy rápido y demasiado joven. Tengo que agradecer que, bueno, que más o menos tenía la cabeza bien amueblada y sabía un poco por cómo quería llevarlo, ¿no? Pero me llegó todo muy joven. O sea, yo con 17 años ya debuto en primera división. Como te he dicho, con 15, finales de los 15, principios de los 16, es cuando me voy fuera de mi pueblo, de mi casa, y ingreso en el Albacete, en un equipo juvenil. Pero ya te digo, al año siguiente tengo la oportunidad de jugar en primera división. Por eso el proceso es muy rápido, difícil de asimilar también porque era como, no es normal que hace un año estuviese en mi pueblo y de repente estoy jugando en primera división. Y claro, ahí empiezan a resonar un poco las palabras también de los entrenadores, los que te han aconsejado desde pequeño, ¿no? Muchos me decían, bueno, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Entonces yo tenía esa frase dándole vueltas a mi cabeza, ¿no? Que con 17 años estaba en la élite ya probablemente del fútbol. Es verdad que no es el Real Madrid, no es el Barcelona, pero bueno, es un equipo de primera división y ya la gente empieza a tener conciencia de que hay un chico joven que empieza a despuntar. El queso, ¿cómo era? El queso mecánico. Sí. El queso mecánico. Mi entrenador era Benito Floro, una persona que también tengo mucho que agradecerle porque ya no solo era un entrenador, sino que trataba a los jóvenes como padre. Entonces, eso me sirvió mucho también porque hay entrenadores que, bueno, que si no rindes, enseguida pues prescinden de ti y prefieren jugadores un poco más experimentados, ¿no? Hay entrenadores como Benito Floro que creen que el talento joven hay que ir moldeándolo para que tenga éxito. Y bueno, en ese sentido la verdad es que todo salió francamente bien, pero bueno, jamás pensé que todo fuese tan rápido, ¿no? Me costó, tengo que decirlo al principio. Sí, ¿recuerdas el día del debut? Todo lo que se me venía encima, ¿no? Porque, claro, todo el mundo, amigos, familia, todo era como, madre mía, lo que has hecho, que has conseguido. Y bueno, yo simplemente hacía lo que me gustaba y lo que realmente quería, que era jugar al fútbol, ¿no? Ahí en ese momento ya me di cuenta que sí, que el fútbol podía convertirse no solo en mi hobby, sino en mi estilo de vida, en mi trabajo, en llevarlo hacia cotas más altas, como afortunadamente así fue. ¿Y recuerdas el día del debut? Como si fuera ayer. ¿Sí? El vértigo. Sí, porque yo la verdad es que cuando llega ese momento, ahora lo pienso con el paso del tiempo, ¿no? El trabajo y el esfuerzo que hay antes de eso, para mí es verdad que era un hobby y lo hacía con todo el amor del mundo porque me encantaba ir a entrenar, me encantaba el absorber cada cosa que me decían los entrenadores, el intentar mejorar día a día.
pero claro, había un proceso, había un trabajo, había un sacrificio. Tuve que dejar muchas cosas de lado. Y ahora con el tiempo veo que, bueno, que en esa época había muchos chicos como yo, jóvenes. Unos decidieron intentarlo, como yo. Otros decidieron que el camino estaba lleno de piedras, que había mucho sacrificio, que el esfuerzo no merecía la pena, que había que madrugar mucho para ir a entrenar, que tenías que ir a entrenar cansado, que a veces, bueno, tenías que dejar de lado pues cosas que a esa edad no son normales, ¿no? A esa edad, con 15, 16 años, lo que te apetece es estar con los amigos, los fines de semana salir de fiesta, poder disfrutar de todo eso. Bueno, pues en este caso había que tomar decisiones y afortunadamente tomé las decisiones que en ese momento yo creía que eran las más lógicas. También es cierto que la gente que está a tu alrededor es muy importante para que esas decisiones vayan hacia un lado o hacia otro, ¿no? El círculo de amigos, la familia, evidentemente. En ese momento ya empiezas a tener un representante, depende a quién cojas, pues es de una manera o de otra. O sea que son muchas decisiones, muchos caminos que, bueno, que tienes que ir tomando decisiones y eligiendo. En mi caso puedo decir que salió bien, pero tengo experiencias de compañeros míos con la misma edad, con 15, 16 años, que a lo mejor los consejos no fueron los idóneos y cogieron otro camino y no les fue bien, o que realmente pues no tenían ganas de intentarlo, o que no les gustaba la profesión de futbolista, ¿no? Y bueno, decidieron coger otros caminos. Muy bien. Paloma, se nos acumulan los temas porque salen muchas cosas y no quiero que se nos pase ninguna. La importancia de los referentes, ¿vale? Una decisión inteligente para gestionar una carrera es escoger los referentes, ¿verdad? Qué importante. Y la otra que salía antes, la necesidad de tomar riesgos, luego volver a salir, ¿verdad? Si queremos progresar, ¿no? Lo de los referentes es crítico, ¿no? Y tiene mucho que ver con el liderazgo. Sí, efectivamente, Fernando está comentando muchas cosas que son muy interesantes y que son clave. Ha hablado también de una tríada ahí importante que te ayude a gestionar estos momentos de riesgo, pero también donde vislumbras o sientes que llega el éxito, que es un momento cumbre en tu desarrollo profesional, que tu gran motivación, que tu gran pasión parece que efectivamente te acoge y yo creo que ahí hay tres cosas fundamentales. Esa confianza en uno mismo que nos transmite Fernando, es que te tiene que gustar mucho el fútbol y ya te vas dando cuenta de que efectivamente quieres que tu vida gire en torno a esto. Esa confianza en ti, en que lo puedes hacer, en tu vocación, en tu talento, ¿por qué no? También, lógicamente, pero a la vez equilibrada con importantes dosis de humildad. Ojo dónde me estoy metiendo, ojo que este camino, hacerlo solo no es fácil y necesito compañeros, necesito compañías que efectivamente me inspiren, me ayuden, me den de la mano a la hora de tomar decisiones, que tengo que tomar muchas decisiones y es importante que el miedo no me bloquee para tomarlas y para avanzar y para asumir riesgos que implican muchas decisiones, que como Fernando nos dice, hay gente que se equivocó en sus decisiones y su camino fue por otros derroteros. Yo creo que esa confianza, esa humildad sumada a trabajo y trabajo, al final es una tríada que da resultados. A lo mejor no te proyecta al éxito así del tirón, pero desde luego estás fraguándote un camino de aprendizaje y de desarrollo que es importante. Y en el ejercicio del liderazgo es importante también esa humildad que nos mantenga aterrizados con los pies en el suelo. Es importante tener esa confianza en uno mismo
y luego, pues no nos engañemos, el trabajo constante y la prueba y el riesgo y tomar decisiones y avanzar venciendo ese miedo que a veces nos puede bloquear. Pero sí, sin duda los referentes que yo creo que van a ir saliendo a lo largo de la conversación, los referentes son fundamentales, todos los tenemos y todos tenemos el potencial y el gran olfato para saber elegirlos. Y yo creo que aquí lo bonito y lo interesante ya en estos momentos de madurez de nuestro desarrollo profesional y de nuestro desarrollo personal es también trabajar para que tú seas un referente para otros, ¿no? Yo creo que ahí está también el reto y el desafío para otros que te siguen, que te acompañan en tus entornos profesionales y también en los personales. Muy bien. Hasta ese momento, pues la carrera de Fernando va ascendente, ¿no? Tendrías tú algún momento difícil, pero vamos, vas lanzado. Y tan lanzado que te ficha el Zaragoza y en el Zaragoza pues ya te conviertes casi en una persona que llama mucho la atención porque hace dos temporadas estás en Zaragoza, ¿verdad? Pero no fue tan fácil, ¿no? ¿Te tocó chupar banquillo o no te tocó? Ahí empecé a ver la realidad de lo que es un trabajo, porque al final el fútbol para mí ha sido mi pasión, pero ha sido mi trabajo. Entonces, ahí ya empecé a ver la realidad del mundo que me había metido, ¿no? En ese momento fui el fichaje más caro del Zaragoza, entonces ya se unió una cosa que anteriormente no había vivido, y era la presión de que había un club que había pagado mucho dinero por mí. Yo cuando llegué al Albacete pues no pagaron nada, el proceso fue espontáneo y fue saliendo todo francamente bien, pero no había una presión añadida sobre mí, ¿no? Yo simplemente lo hacía porque me gustaba. Pero ya en Zaragoza me di cuenta que ese pago del Zaragoza al Albacete, no sé si fueron 350 millones de las antiguas pesetas, en ese momento era el jugador más caro de la historia del Zaragoza, pues eso me añadió a mí una presión con apenas 19 años. Esa presión al principio la noté muchísimo, porque a veces me bloqueaba, a veces pensaba que tenía que demostrar muchas más cosas de las que realmente tenía que demostrar. A mí me habían fichado por lo que había hecho y yo había hecho cosas muy importantes, pero en ese momento creía que tenía que demostrar mucho más, ¿no? Y a veces me bloqueaba. Y yo creo que a veces también pienso que en ese momento me bloqueaba por la inexperiencia, pues era un niño, tenía 19 años y me creaba unas expectativas que quería que saliese todo muy bien rápidamente, ¿no? Como había salido hasta ese momento todo había salido francamente bien, pero claro, ya cuando subes un escalón en un equipo un poco mejor, donde ya juegas Europa también, donde la responsabilidad es mayor, la presión es mayor, tienes que competir contra jugadores de mejor nivel, bueno, pues todo se va complicando un poco, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que al final, como te decía antes, ¿no? Yo tenía muy claro que todo lo que había hecho anteriormente era interesante o había sido muy interesante para que alguien pagase tanto dinero por mí, por lo tanto, simplemente tenía que relajarme un poco, evitar esa presión que yo mismo me ponía, porque yo creo que era una presión que yo mismo me ponía, porque alrededor no se confiaba mucho en mí y bueno, y aunque pasé momentos difíciles, todo fue fluyendo y al final pues hice 2 temporadas fantásticas. Hubo ahí 2 o 3 meses que no terminaba de encontrarme y no sabía si al final ese proceso iba a sufrir un retroceso y iba a tener que volver otra vez a dar un paso atrás para coger carrerilla, pero no. Todo fue bien y fue hacia adelante, o sea que fue fantástico. Es otra de las claves, ¿verdad, Paloma? Porque cuando uno va en ascenso y tiene confianza en uno mismo y tiene humildad, pues progresas y también tiene talento, claro. Pero cuando uno siente ya esa presión, ¿no? Gestionar la presión que a mucha gente le pasa, no solo en un entorno deportivo, te hacen jefe, te dan una gran responsabilidad y dejas de apelar a lo que te ha llevado allí. Sí, fíjate que dosis adecuadas de presión
son beneficiosas y son positivas, porque esa presión es la que te hace crecer, es expansiva, la que te hace descubrir nuevos talentos o facetas en ti mismo, ir más allá, explorar, te activa, te presenta nuevas oportunidades. El problema es cuando no hacemos una gestión correcta de esas dosis de presión que la vida, las circunstancias y los entornos nos van poniendo en el camino y por tanto ya eso se empieza a transformar en algo más patológico, ¿no? que algo que tendería ya más pues a un estrés negativo, que ya te produce frustración, que te bloquea, que te impide. Yo creo que ahí hay que estar alerta y pendiente, entender que la presión es una cosa positiva y cuando la sintamos, recurrir ahí a nuestros anclajes y racionalizar la situación. Al final, una forma o una pauta para gestionar la presión es que racionalices y que tú mismo te respondas a las preguntas de, bueno, efectivamente, aquí hay mucha gente que tiene muchas expectativas sobre mí, pero eso es por algo. Entonces ahí conviene que de vez en cuando tiremos de nuestro histórico positivo, de nuestras experiencias positivas, de nuestros logros y de nuestros éxitos, para recordarnos a nosotros mismos que si estamos aquí y hay mucha gente que espera mucho de nosotros, es por algo. Todo eso tiene un sentido. De vez en cuando ese ejercicio de parar, recordártelo y equilibrar toda esa carga emocional que tienes apelando a la razón es un ejercicio que viene bien en ese tipo de situaciones a las que todos estamos expuestos. Muy bien. En el caso de Fernando, para él es más fácilmente identificable si estás en el banquillo, si no metes goles o si no sientes que juegas bien, lo notas. Pero en el ejercicio de nuestro trabajo, los que no metemos goles, encontrar las señales de que estás un poco bloqueado no es fácil, ¿no, Paloma? Porque ¿qué señales? A lo mejor el estar irritable, el no estar suficientemente atentos a tus equipos, estar atentos a las señales es fundamental, ¿no? Sí, y una vez más apelar a ese gran valor por excelencia que es la humildad. Hay que saber recibir el feedback que te dan y cuando no te lo dan, pedirlo. Tener esa humildad de pedirlo, porque el impacto que tu comportamiento tiene en los demás es el mejor termómetro de cómo te estás comportando, ¿no? De cómo, qué es lo que estás transmitiendo. Entonces yo creo que ahí es importante también entrenarse en esa petición de feedback a los demás y en el ejercicio de parar y hacer una autovaloración y un análisis de uno mismo con autocrítica, con la predisposición, con la aceptación de que tenemos muchas cosas positivas, pero que también tenemos muchas miserias y cómo podemos ir estableciendo ajustes para ir compensando esas miserias o esas debilidades que nos impiden ir caminando de manera satisfactoria, de manera productiva y de manera positiva en las diferentes facetas de nuestra vida. Pero tenemos que aprender a pedir el feedback y a encajarlo y a recibirlo en silencio, con respeto, con valentía. Esto es algo que nos cuesta mucho. Y yo creo que en los deportistas ahí tenemos muchas cosas que aprender de ellos, ¿no? En todos los sentidos, pero en esto también, porque yo creo que habéis desarrollado ahí un músculo para recibir feedback, ¿verdad? Más allá del que físicamente entrenabais en la cancha. Me imagino que sí, ¿verdad, Fernando? Por supuesto, eso está por descontado y es cierto que al final el deporte tiene mucho de eso, ¿no? De recibir ese, y lo que hablabas, yo creo que estaba recordando eso
de que al final, si no lo tienes, tienes que pedirlo, ¿no? Hay tanta gente alrededor de un deportista en los clubes y gente tan preparada y con tanto talento en lo que hace, ya no me refiero solo al futbolista, sino a toda la gente esa que trabaja alrededor nuestro, y pedir esa ayuda o ese feedback es importante para, al final, un poco eliminar piedras de la mochila, como digo yo, cuando tienes esas frustraciones que no terminan de llegar el éxito que tú quieres o que te has planteado en tu cabeza. Y bueno, al final, poco a poco, si lo gestionas bien y pones todo en una balanza, al final todo llega. Muy bien. Seguimos avanzando en la carrera. Habías vivido ya a ese primer momento de adversidad, pero que superas con rapidez, y con tanta rapidez que te conviertes en un goleador al que todo el mundo mira, en una referencia, y se interesan por ti muchos equipos, entre ellos el Real Madrid. ¿Cómo surge la opción de ir al Real Madrid? Bueno, pues esos momentos me encanta recordarlos porque fueron fantásticos, ¿no? Faltaban 4 o 5 meses para que terminase la temporada en Zaragoza. Era mi segunda temporada ya en Zaragoza. Esa temporada, la verdad es que desde el principio hasta el final salió todo mejor imposible. Yo creo que ni aunque yo hubiese hecho un guión en mi cabeza de cómo tenía que salir esa temporada, pues probablemente no lo hubiese mejorado, porque salió fantástico, ¿no? Y faltando 4 o 5 meses, pues recibo la llamada del representante, que es el que se encarga un poco de gestionar lo que puede ser pues la salida, todo lo que hay alrededor de un futbolista profesional. Y no se me olvidan sus palabras, porque yo iba en el autobús, no quería que se me oyese la conversación con él, y él me dijo algo así como: tenemos la oportunidad de salir de Zaragoza. Yo era feliz en el Zaragoza. El Zaragoza también es cierto que me había dado la posibilidad de continuar. Querían que hiciese carrera en Zaragoza, que me quedase allí toda la vida. Pero mi fuero interno me decía que por qué no experimentar cosas teóricamente mejores, ¿no? Porque yo sabía que había un mundo todavía por explorar dentro del fútbol y que había equipos mejores. Entonces, cuando tienes la oportunidad y te llama el representante y te dice: Fernando, estás en la posibilidad, que están muy pocos jugadores en el mundo. O sea, puedes elegir el equipo al que quieres jugar, porque todos, sin excepción, todos han preguntado por ti, a ver cuál es tu situación y si estarías dispuesto a cambiar de aires. Yo era feliz, como te digo, en Zaragoza, pero mi cabeza, como he dicho antes, tenía muchas ganas de probar cosas nuevas, y eso de poder jugar la Champions, de poder tener opción de jugar en la selección española, de poder jugar en un club que opta a ganar títulos, eso solo se me presentaba en ese momento. No sé si después se me iba a presentar otra vez. Por lo tanto, me acuerdo que hablé con mi familia, y le di, mi padre, que es un poco más tranquilo en ese sentido, decía: hijo, estás muy bien ahí, a lo mejor unos años más. Y yo le dije, mira, papá, el tren pasa una vez en la vida, y yo no sé si será el tren de mi vida, pero de momento los trenes a los que me he subido me han llevado a buenos sitios. Por lo tanto, hay que hacer caso un poco a lo que te dice la mente, y vamos a tirar para adelante. Y quiero fichar por el Real Madrid. Sé que la presión va a ser el doble de lo que es aquí, sé que la responsabilidad va a ser el doble, pero me apetece vivirlo. Si no sale bien, siempre podré, como he dicho antes, dar otro pasito hacia atrás para intentar tomar impulso, o para quedarme en ese escalón más anterior. Pero si sale bien, tengo la oportunidad de que todo lo que estoy viviendo se convierta en multiplicar por 2 en todo. En cuanto a... Yo en esa época recuerdo que me hacía muy feliz ser reconocido por la calle. Entonces, jugando en Zaragoza me conocía todo el mundo, pero cuando salía de Zaragoza ya la gente no me conocía. Entonces, sabía que yendo al Real Madrid esa posibilidad iba a existir, y así fue. O sea, fue fichar por el Madrid. Y recuerdo que hice un viaje a San Sebastián, pues iba por la Concha, y todo el mundo ya se fijaba en mí. Yo oía que hablaban, la gente se acercaba a que le firmase autógrafos. Bueno, es una cosa de que al final uno tiene unas pretensiones en la vida. Hay veces que no te atreves a tomar decisiones porque piensas que esas decisiones pueden salir mal, pero yo era muy inconsciente en aquella época y pensaba que todo iba a salir bien.
tengo que decir que afortunadamente muchas cosas salieron bien, otras no salieron tan bien, pero la inconsciencia me llevó a tomar decisiones que probablemente si no te envalentonas un poco y tomas esa decisión, pues a lo mejor no hubiese vivido todas las experiencias que después vinieron después de ese momento en el Zaragoza, ¿no? ¿Y cómo fue la adaptación porque impresiona, ¿no? ¿Cómo fue la adaptación a Madrid, muy difícil, la muy presión difícil. multiplicada, ahí las megaestrellas? Sí, pues eso fue Mijatovic. un factor determinante al principio, porque, claro, vamos a ponernos en escena y piensa que yo tenía 21 años. O sea, con 21 años, aparte de inconsciente, no estás preparado para la vida todavía, simplemente que tenía el talento natural de jugar al fútbol. Bueno, te cambian de Zaragoza a Madrid, te empieza a conocer todo el mundo. Y yo siempre digo, cuando yo llegué a Madrid estuve 2 meses un poco perdido porque lo tenía todo al alcance de mi mano. Yo iba a un restaurante y me invitaban, me iba a cualquier sitio, era famoso, todo el mundo estaba pendiente de mí, todo el mundo quería ser mi amigo. O sea, yo era el centro de atención de todo y eso hasta ese entonces no me había ocurrido. Entonces fue difícil porque en un momento perdí un poco el norte, tengo que decirlo, ¿no? Tenía la capacidad de que era muy joven y, bueno, podía salir a lo mejor un día de fiesta y dormir 5 o 6 horas que no tenía ningún problema al día siguiente rendir. O sea, el físico yo lo tenía al 100%, pero hubo un día después de 2 o 3 meses que tuve que sentarme yo solo, recuerdo que fue yo solo, y hacerme esas preguntas que decía Paloma, ¿no? ¿A dónde quiero ir? Si sigo la vida que estoy llevando hasta ahora, con 21 años, de salir con mis amigos, bueno, lo tengo todo al alcance de mi mano, probablemente esto no llega a buen puerto. O sea, que si quiero seguir por el camino que he elegido, tengo que volver a centrarme, a ser lo más profesional posible y volver a la senda de la tranquilidad y de lo que me ha llevado hasta aquí, ¿no? Y gracias a aquellas preguntas o aquella semana luchando conmigo mismo, pues tuve la ocasión de reconducir un poco la situación, que al principio tengo que decir que fue muy difícil. Me fue muy difícil, pero porque te digo, porque lo tenía todo al alcance de mi mano. O sea, yo me quería comprar un coche, me compraba el coche que me diese la gana. Yo quería ir a un restaurante, podía ir al mejor restaurante que encima me invitaban. Pues todo lo que uno puede imaginar lo tienes al alcance de la mano, y eso con 21 años, pues evidentemente te toca gestionarlo. Yo vivía solo y tenía que gestionarlo yo solo, con la ayuda del teléfono, con la familia, con los amigos que en ese momento tenía, pero tengo que decir que es muy complicado. La gente piensa que es fácil, pero no es tan fácil como parece. Es otra de las claves, ¿no, Paloma? Porque estamos hablando de éxito, fracaso, adversidad, pero a veces la adversidad nos la buscamos nosotros mismos, no gestionando bien el éxito, ¿no? Es en el momento de éxito donde te la estás jugando, ¿no? Antes de que llegue la tempestad, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que ahí ser manchego extremeño ayuda mucho, ¿eh? Eso contribuye considerablemente, considerablemente. Y efectivamente, yo creo que ese valor de la humildad que debemos estar ya mencionando como por tercera vez, y que aún en esos momentos de inconsciencia en los que estás en la cresta de la ola y te crees que aún en esos momentos, como lo tienes ahí bien arraigado, eso es lo que te lleva a hacer el ejercicio de ojo, a ver qué pasa, yo quiero seguir en esta línea o no, pero precisamente apelando a ese gran valor en los momentos de nuestra vida donde las cosas nos van bien, es donde hay que tener también esa capacidad de sacrificio como para incomodarte en el sentido de cuestionarte, de hacerte preguntas y de tomar conciencia de que hoy esto es así, pero puede cambiar en cualquier momento. Yo creo que si algo estamos aprendiendo con esta crisis pandémica que nos ha sobrevenido, es que aquí ya todo es incierto.
todo es incierto y las primeras semanas después de que se declarase un estado de alarma todos pensábamos, bueno, cuando esto se pase, bueno, ya cuando volvamos a la normalidad, cuando esto se haya pasado, no, esto no se pasa y ya no vamos a volver a lo que había antes de esto. Todos estamos aprendiendo a que no se puede controlar el entorno. Vivimos en un mundo que cambia y que varía y las adversidades continuamente sobrevienen y los momentos en los que estás bien, tienes equilibrio, te sientes afortunado, sientes la fuerza de la motivación, la satisfacción, sientes que tus resultados, te sientes orgulloso de tus resultados, ahí hay que buscar espacios y momentos para pensar en, bueno, y cuando vengan mal dadas, ¿qué uso voy a hacer yo de todo esto que estoy aprendiendo o de todas las herramientas que yo tengo, ¿no? Y ahí también es cuando hay que aprovechar para consultar a los demás, ¿eh? Por tanto, una vez más, ese poner los pies en la tierra y qué suerte, qué afortunado soy, pero ojo, esto es efímero y esto puede producir en mí determinados cambios en mi comportamiento y no quiero dar esa imagen, volviendo también a lo que hablábamos antes de trabajar para ser un referente para otros. Yo me imagino que esa popularidad y esa fama implica también una responsabilidad muy potente porque hay muchas personas, por ejemplo, muchos niños que se miran en vosotros, sobre todo en un deporte como el fútbol y para los que sois un referente. Pues de vez en cuando hacer ese ejercicio de caramba, esto es una responsabilidad muy potente. Hay muchos chicos y muchas chicas para quienes yo puedo ser un ejemplo y estaría bien que ese ejemplo fuese un ejemplo positivo, fuese una influencia o ejerciese una influencia positiva. Cuando eres un personaje tan popular, tan mediático, tan famoso, estás influyendo mucho con todo lo que dices y con todo lo que haces, incluso con lo que no dices y con lo que no haces. Y yo creo que esa es una responsabilidad potente y de vez en cuando hay que parar y tomar conciencia de ella. Bien. Bueno, hemos cubierto ya más de 3/4 del tiempo y la carrera de Fernando es larga, pero bueno, hay un momento yo creo que muy interesante en la carrera de Fernando. Vamos a pasar ahora muy rápidamente todo el éxito que vives en el Real Madrid, donde ahí te sales, consigues títulos, la selección, mundiales, te va todo fenomenal, pero hay un momento, me parece que es 2012, no sé si es el año correcto, en el que se produce un cambio, hay un cambio en la presidencia del club y llegan cosas nuevas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues lo inesperado, ¿no? Porque es verdad que acabamos de ganar la Champions, si mal no recuerdo, y después de la Champions se produjeron las elecciones en el Real Madrid y hubo un cambio de presidente. Cuando hay un cambio de presidente en un club, normalmente hay un cambio de filosofía, un cambio de jugadores, un cambio de muchas cosas, ¿no? Entonces apareció un poco la incertidumbre. Es verdad que ya, bueno, me pilló en una época un poco más maduro, o bastante más maduro. Lo bueno del fútbol creo que te hace madurar muy rápido, ¿no? Yo recuerdo que con 22, 23, 24 años seguía teniendo a mis amigos del pueblo, entonces cada vez que iba al pueblo a ver a la familia, a ver a los amigos, yo me veía reflejado en ellos, veía que tenía la misma edad, pero veía que ellos como que tenían una edad menor a la mía. Digo, no sé si es porque llevo mucho tiempo viviendo solo, porque he madurado muy rápido, la vida me ha hecho madurar muy rápido, pero es verdad que ya tenía cierto pozo y las ideas en mi cabeza pues eran mucho más concretas, ¿no? Pero sí es verdad que en aquel entonces pues nos tocó vivir un cambio estructural en lo que fue el club, una política totalmente diferente y bueno, y con los acontecimientos pues se veía que probablemente hubiese que tomar otra decisión en la vida. Pero tú eras el goleador del Real Madrid y básicamente traen a Ronaldo, no el Cristiano. Sí, pero Ronaldo. lo que te decía el Zaragoza, ¿no? Cuando yo llego al Zaragoza sé que bueno, la presión es mayor y que tengo que competir con gente mejor, ¿no? Que anteriormente.
cuando llegas al Madrid sabes que no es que tengas que competir con alguien mejor, tienes que competir con los mejores del mundo. Entonces, bueno, eso es un estímulo. A mí me producía un estímulo decir, bueno, tengo que luchar contra Mijatovic, contra Raúl, contra Šuker, contra Anelka, contra todos los mejores delanteros. Ahora viene Ronaldo. Y bueno, vale, para mí era un estímulo porque decía, no tengo que luchar con gente mediocre, tengo que luchar con los mejores. Bueno, pues he demostrado hasta ahora que puedo hacer muchas cosas y ya llegó un momento en mi cabeza o en mi vida que dije, da igual, o sea, has hecho tantas cosas bien desde que empezaste hasta ahora que evidentemente me gustaría seguir haciéndolas aquí, pero el mundo del fútbol es tan grande y hay tantos equipos que estoy convencido que siempre habrá gente que quiera que siga demostrando el talento que Dios me dio pues en el equipo que sea, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que tomar decisiones y entiendo que es duro, ¿no? Muy enriquecedoras. Fernando. El Madrid me ha marcado mucho, pero todas esas experiencias fuera del Madrid me han llenado de... Bueno, me han enriquecido como profesional, pero también mucho como persona. Eso de ir a otros países, de vivir otras culturas, otras lenguas, otros estilos de vida. Bueno, ese ha sido lo mejor que me voy a llevar en mi vida futbolística, seguro. Te vas cedido al Mónaco. Y creo que elimináis al Real Madrid sí. en la Copa. Ahí te vengaste un poco. O... Ahí estaba yo exultante de todo. Ese era mi momento más álgido profesionalmente. Yo sabía que estaba en el momento culmen de mi carrera. Tenía 26, 27 años. Cuando tienes 26, 27 años ya llevas una experiencia detrás y un entrenamiento. Entonces yo físicamente me encontraba a mi mejor nivel. Entonces pensaba que no podía malgastar un año en el banquillo. O sea, yo necesitaba jugar. Mónaco me dio la posibilidad de jugar todo lo que me ofrecía el Real Madrid, que era ganar una liga, jugar Champions, estar a un nivel goleador todavía importante, tener muchos minutos. Pues todo eso me lo ofrecía Mónaco, pero en otro país diferente. Entonces, bueno, pues vamos a probar fortuna, ¿no? Lo único que me costaba un poco pues era el no poder comunicarme, porque al principio el francés para mí era totalmente desconocido, ¿no? Pero poco a poco aquello se fue solucionando y como salió un año tan bonito y tan bueno en lo deportivo, pues todo aquello quedó en nada. Paloma, hablabas antes de los referentes. En el Real Madrid había muchos referentes, como Fernando Hierro no ha salido en la conversación, que siempre que hablamos con compañeros de Fernando Hierro le mencionan a él sí, como una persona que ayudaba. Y aquí Fernando se va al Mónaco y entiendo que en la plantilla del Mónaco, que tendría una buena plantilla, pero Fernando debía ser allí la estrella y el referente para todos sus compañeros. Uno puede no elegir ser el referente y decir, no, yo quiero pasar desapercibido y no... O a veces el liderazgo te viene impuesto. Bueno, muchas veces, sobre todo en el mundo de las organizaciones, te viene impuesto, pero además ese liderazgo te lo otorgan aquellos que se miran en ti. Y esto es una cosa que tú no puedes evitar y no puedes borrar. Y como comentábamos antes, tomar conciencia de ello, de la gran influencia que tenemos muchas veces, como hay mucha gente que se mira en nosotros y por tanto, trabajar para que efectivamente sientan ese orgullo, sientan esa compañía y sientan que tú les aportas lo que buscan en su referente, que en estos momentos formalmente o informalmente tú eres ese referente. Fíjate que yo creo que estas personas, ya sean líderes formales o más informales, gente con ascendencia que inspira a otros y que otros se miran en ellos, esta gente tiene una serie
de características en común, yo creo, en el mundo del deporte, por lo que aprendo y veo de los deportistas y en el entorno empresarial también, y es que son personas muy empáticas, personas muy respetuosas, que saben escuchar y que saben entender los ritmos que los otros llevan desde el punto de vista tanto de rendimiento como de compromiso. Esto es otra cosa también que Fernando comentaba antes, cómo hay entrenadores que si en el corto plazo no ven el desempeño que se espera y se desea, fuera, mientras que hay otros entrenadores que te transmiten ese creo en ti y que tienen esa templanza, esa paciencia de esperar porque son visionarios y ese respetar los tiempos, empatizar, ese optimismo a la hora de lanzar mensajes, de crear visiones positivas sobre las realidades. Y luego hay algo muy importante y es que desde el liderazgo o desde el entrenamiento más paternalista ha habido mucha tendencia a retirar los obstáculos, a pasar así de lado, a removerlos, y yo creo que es un buen momento para que empecemos a entrenar a las personas que lideramos, ofreciéndoles herramientas para que superen los obstáculos. Yo creo que ahí está una de las claves para gestionar la adversidad. La gente necesita superar obstáculos y herramientas para hacerlo. No líderes que les protejan y que les vayan cambiando los obstáculos de sitio para que no les estorben. Muy bien. Se nos ha ido la hora. A mí se me ha ido volando y no quiero, por lo menos, dejar de hacer una de las preguntas que nos han puesto por el chat, y es cómo compaginar lo que es la competitividad, que es algo bueno, con lo que es el trabajo en equipo, ¿no? A todos nos vienen a la mente a lo mejor futbolistas más generosos y futbolistas más egoístas. No sé si Fernando era generoso o la quería meter en todas. Yo me considero bastante generoso. De hecho, hubo un año en el Madrid que me proponían hacer un contrato, mejorar mi contrato, y había una cláusula por goles. Y yo dije que no necesitaba una cláusula por goles, porque todo lo que fuese una cláusula por goles me iba a hacer ser más egoísta. Y yo creo que en un trabajo de equipo lo que prima precisamente es eso, ¿no? El intentar no ser egoísta. Si yo me quedo delante del portero y hay un compañero al lado que la va a meter seguro y yo tengo el inconveniente del portero, pues qué mejor que dársela al compañero y que la meta al compañero. Al final hay que saber diferenciar lo que el objetivo real es un objetivo grupal. Después, yo siempre a lo largo de mis temporadas intentaba ponerme un objetivo real, pero particular. Después el objetivo colectivo era de todos, y por eso cuando te quedabas delante del portero, pues si la podía meter Raúl, pues que la metiese Raúl. Ahora, si la podía meter yo, evidentemente la iba a meter yo. Pero eso de tener una cláusula en un contrato que te dijese, si metes 15 goles vas a recibir tanto, si metes 20 goles, pues al final te hace ser un poco egoísta dentro del campo, ¿no? Y cuando estás haciendo un trabajo de equipo, donde prima el equipo por delante del individuo, creo que no era bueno. Y yo creo que lo entendieron como diciendo, bueno, es una cosa lógica si no queremos tener un delantero egoísta que cada vez que tenga el balón lo que va a buscar es el mérito propio para intentar conseguir esa cláusula, ¿no? Perfectamente compatible, ¿no, Paloma? En la competitividad y ambición individual con el trabajo en equipo. No son cosas contradictorias, ¿verdad? Así es, en absoluto, pero sí que requiere de tener esa generosidad y esa renuncia a brillar por uno mismo y a entender que lo que haces es un liderazgo de servicio al equipo y de servicio a la organización. Esto es fundamental. Muy bien, bueno, pues han salido muchas cosas, yo creo que súper interesantes. Me quedaría de las cosas que me he ido anotando la importancia de los momentos de éxito
y en los momentos de no éxito, de recurrir a esos valores que tenemos y que probablemente nos vinieron de aquellas personas que han sido referentes para nosotros, empezando incluso por la niñez. Otro factor que me ha parecido súper interesante es el buscar referentes a lo largo de nuestra carrera en los que apoyarnos y ser valiente pidiendo feedback y tomando decisiones. Y me quedaría con uno más, y es que la adversidad se empieza a gestionar en los momentos de éxito. Es decir, el barco se prepara para la tempestad cuando hay calma. Cuando llega la tempestad, olvídate de preparar el barco porque ya no es el momento. Me hace mucha gracia porque entre los riesgos más importantes para la economía mundial, que dijo el Foro Económico Mundial en noviembre de 2019, estaba una pandemia. Bueno, pues Fernando, Paloma, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir este rato con vosotros. Yo, hablando por mí, para mí ha sido un verdadero placer el poder haberos explicado un poquito. Es verdad que podíamos estar otra hora o probablemente 2 horas más hablando de todo esto y bueno, espero que a la gente le haya gustado. Así que un placer. Muchas gracias. Claro, seguro que sí. Un honor, Fernando, esta tertulia, esta charla contigo. Y bueno, pues nos emplazamos a otra más adelante, claro que sí. Además, yo me he quedado con ganas de conocer a tu perro, que lo sepas. ¿Sí? Tengo 3, ¿eh? Bueno. ¡3 perros! Bueno, no te preocupes que en la próxima lo saco. Eso es, los presentamos. Es que se me ha ido, si no te lo sacaba ahora. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, chao, beso a todos, muchas gracias a todas las personas que han estado. Gracias a todos. Cuidaros. Sí, un abrazo grande para todos. Gracias por vuestro tiempo, por compartirlo con nosotros. Hasta pronto, chao.